absolutamente imprescindible, postergar lavado de veredas, de autos, etcétera, como venimos planteando en los últimos días, y bueno, y desde el punto de vista de OCE, seguir apelando al esfuerzo que vienen haciendo las funcionarias y funcionarios y los cuadros técnicos a cargo, que mucho agradecemos. Hasta acá la información. Dentro de una hora volveremos con más noticias. Noticiero Oriental. La información. Cada momento, cada día, somos la supercompañía. Sientes la música, la alegría, las cosas buenas de la vida. La super tarde, siempre con vos. De lunes a viernes, solo lo mejor. Estás aquí, estamos allí. La super tarde, familia. La super tarde, lo mejor. Historias que llenan tu corazón. 7:70 de AM para todo el país. También estamos en YouTube, en nuestro canal La Super Tarde. Allí nos pueden encontrar. Miren que es gratis. Sí, eso es bueno, ¿no? Lo aclaramos por las dudas. Y que le pongan me gusta también, que eso siempre es bueno. Estamos con nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando del gerente general de La Española, Julio Martínez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a Radio Oriental. Bienvenido a La Super Tarde. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de la Supertarde. Un gusto estar nuevamente por los estudios de Radio Oriental. Generalmente Jorge, que nos visita Sí. en los distintos eventos que tenemos en La Española. Siempre los visita. Siempre nos Siempre visita. los Es visita. infaltable. Nunca falta, Jorge. En Pero todos esto los yo le eventos. decía a Julio, que se ha dado a través de una relación de muy buen vínculo, de muy buena amistad. Él siempre ha sido muy amable con todos nosotros. Incluso el otro día cuando yo le dije, ¿querés que te vayamos a grabar? No, dice, yo voy por la radio. Y yo sé que él lo hace con muchísimo gusto, así que antes que nada, gracias por estar. Y Henry, qué año, ¿no? Porque hoy recordábamos el festejo de los 160 años Sí. que hizo en el Sodre. Julio estaba con un yeso en una de sus piernas, Es verdad. recibiéndonos sentaditos, el de los 165 años en el Solís, los 166 en el Antera Arena y después la pandemia. Claro. Pero ahora cumplimos 170, Julio. Ahora cumplimos 170. Parece mentira, pero somos la mutualista más antigua de Uruguay y de América y la institución mutual más antigua de las que funcionan en el mundo. A Las mí que me están en la encanta que actualidad. tú lo expliques esto y sobre todo por qué se llamaba Primera de Socorro. Ahí está. Y antes que nada, venís hasta acá a la Ciudad Vieja y que Sí, todo sí, arranca aparte acá, en nació esta acá, en la calle. calle Cerrito. Aquí en calle Cerrito. Sí, Claro, sí, en sí, esta sí. calle, más al fondo. En esta calle, un poco más hacia la derecha, hacia allá. Hacia la aduana. Fue la fundación un 25 de septiembre de 1853, a las 13 horas. Empezó la asamblea que fundó La Española, un día que hubo un golpe de Estado. Ah, sí. Además, Sí, estos españoles, la gente que fundó La Española eran inmigrantes que habían venido a Uruguay durante la Guerra Grande. La Guerra Grande termina con la famosa paz del 8 de octubre de 1851. Y muchos de los inmigrantes que habían venido, españoles, italianos, que eran los que habían peleado con Garibaldi, el batallón francés y el batallón inglés, que habían estado en el gobierno de la defensa, se quedaron muchos de ellos a vivir en Uruguay. Y estos españoles también, eran jóvenes, gente de 20 y pocos años. Y como esto lo describe muy bien Reyes Abadía en un libro que escribió de españoles en Uruguay. Dice, estos españoles inmigrantes, después que terminó la Guerra Grande, que el país se empezó a pacificar, que ya se asentaron, que tienen trabajo, empezaron a ver qué necesidades tenían que colmar. Y una era la atención en la salud y el subsidio y el desempleo. el desempleo. Y fíjense. estos muchachos, los tres líderes de la fundación, José María Bullo, José María Cordero y Miguel Roldós, habían conocido en España el mutualismo español, en el que las primeras sociedades de socorros mutuos de España se fundan en la década de 1840. Es decir, cuando ellos eran bien jóvenes se fundan y se vienen para acá. Este mutualismo antes había tenido un cierto origen francés, pero en Francia la Ilustración había prohibido al mutualismo.
La Ilustración había prohibido los cuerpos intermedios porque decía que no podían haber sociedades entre el hombre y el Estado y lo demás. Los había prohibido. Entonces, el mutualismo nuestro tiene origen en el mutualismo francés, que tenía dos vertientes. ¿Qué es una mutualista? Una mutualista es una asociación civil en el que los dueños de la institución son los mismos socios que eligen a los directivos. Y tenían dos vertientes. Estaban las mutualidades, que hoy le llaman mutuas en España, que eran compañías aseguradoras. Aseguradora de incendio, aseguradora de cosecha. Y estaban las sociedades de socorros mutuos, que estaban para atender la salud y los gastos funerarios. Entonces estos muchachos que conocieron la Sociedad de Socorros Mutuos Española, tuvieron 2 años tratando de fundarla, con alguna oposición de los españoles más ricos, que querían medicina privada y no querían la mutualidad. Al final reúnen a 39 españoles y ese día fundan la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que tenía por finalidad atender la salud con un médico, un boticario y un sangrador o flebotomista, doctor. Claro, que eran aquellos que se encargaban, por ejemplo, un edema agudo de pulmón en aquella época se trataba como haciendo una sangría. Claro. Con sanguijuelas. Todo muy básico. Claro, ¿no? y tenemos médicos alópatas y homeópatas, Claro. en aquella época. Sí. Y el otro objeto era el costo de los servicios fúnebres. Las mutualidades más antiguas, que son de la época romana, eran por el costo de los servicios fúnebres. Incluye también el servicio fúnebre, y 20 personas tenían que acompañar al fallecido en el entierro. Pero además, y ahora que estamos acá en la radio de la iglesia, ¿qué incluía? Incluía el costo de la extrema unción, Mira. del sacramento de la unción de los enfermos, y la obligación de 8 socios que acompañaran al enfermo durante la celebración del sacramento. Y esta obligación de acompañamiento no era caprichosa, eran inmigrantes que estaban solos, no tenían familiares. Entonces se enfermaban y el que no se había casado estaba solo. Y si estaba casado tampoco tenía otro familiar. Entonces era la comunidad que dentro del socorro mutuo y la ayuda mutua es, cuando está enfermo, le mandamos al médico, acompañaban a los enfermos. El embrión de los servicios acompañantes estaba también en el reglamento original de la mutualista, que decía, bueno, cuando está enfermo lo vamos a ir a acompañar al enfermo. Después lo acompañaban en la extrema unción, lo acompañaban en el sepelio, si todo lo demás fallaba, y además se estableció un subsidio por enfermedad. El origen remoto de Dice era ese. Era un patacón por día se le pagaba de subsidio. Un patacón por día era el jornal medio de un obrero de esa época. Entonces lo que se pagaba por mes a la mutual era un patacón por día. El subsidio equivalía a un patacón por día. Y después también había un libro de trabajo para que los españoles desempleados se anotaran ahí para conseguirle dentro de la colectividad empleo, y un aula de estudios comerciales. Así nació eso en el año 53, 1853, fíjate, estamos hablando... Estamos hablando de un país muy joven. Muy joven, y ahí nace como primera mutualista de América. Al año siguiente se funda en Argentina la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, que es la primera de Argentina, y se funda en Uruguay la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, que nosotros la absorbemos en 1976. Pero lo de primera es interesante, y es porque, como hijas de la Asociación Española de Montevideo, José María Ullo, el principal fundador de la Española, que es un tipo muy interesante, era un poco el ideólogo del mutualismo, él se va a vivir a Argentina y funda en Rosario la Sociedad Española Segunda de Socorros Mutuos. Mira. Que es la de Rosario, que aún hoy existe. Es pequeña, tiene unos 4.000 afiliados, pero aún hoy existe. Hace unos 4 o 5 años nos juntamos con los de Rosario. Es súper interesante porque, por cuestiones de marketing, porque la propia gente le va cambiando el nombre a las cosas, pero a veces nos olvidamos de que es Asociación Primera. Ahora te voy a contar. El nombre completo, que digamos. hasta hace mucho, Claro. después se fue abreviando. Y ahora todos decimos la española. La Española. Pero era Asociación Española Primera de Socorro Ese es Mutuos. el nombre jurídico. Claro, es el nombre que... Después Buzo funda una en Buenos Aires, que esa no existe. Y en Uruguay se empiezan a fundar Sociedad Española o Asociación Española, según el caso, de Socorros Mutuos de San José.
de Canelones, de Florida, en mi pueblo. Yo me enteraba el otro día, cuando el lanzamiento de la carrera aniversario, de que en Canelones ya es la década del 70. La de Canelones era de 1872. Hay un teatro que tiene la fecha del edificio de la Sociedad Española de Socorro Mutuo de Canelones, que se inaugura en 1873. Claro. Ahora lo están reciclando y todo eso, el teatro ya no es nuestro. Una ley de la década del 80 prohibió que hubieran mutualistas con menos de 5.000 afiliados. La de Canelones tenía menos y tenían que cerrar o fusionarse. Y hubo una asamblea en la que los socios de la Sociedad Española de Socorro Mutuo Canelones resolvieron fusionarse con nosotros. Claro. Y entonces, ¿cómo ponían el primera? Nos llamábamos Sociedad Española de Socorros Mutuos. No asociación, porque el tema es que somos previos al Código de Comercio y al Código Civil. Exacto. Y entonces sabía bien qué era sociedad y qué era asociación. Después viene el Código... No estaba el concepto impuesto de sociedad y asociación. Viene el Código de Comercio primero, en 1867, creo, si la memoria no me falla, y habla de la sociedad. Después viene el Código Civil, que es un poquito posterior, y trae las asociaciones civiles, y la nuestra era una asociación civil. Entonces, en una reforma estatutaria de 1872 se cambia el nombre y pasa a llamarse Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, para diferenciarlo de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Y de ahí surge el nombre de Primera. Y bueno, el nombre legal y jurídico que se mantiene es la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Y el socorro mutuo ese que uno a ver, si no se puede estudiar en la historia, no le entiende mucho el sentido, proviene de las asociaciones de socorros mutuos españolas que se fundan en la década de 1840 y de unas sociedades de secours mutuels que había en Francia antes de la Revolución Francesa. Y ahí viene el nombre. Entonces a veces nos olvidamos, a veces cada tanto, cuando vienen los aniversarios o tratamos de recordar el porqué del español, a veces con el equipo gerencial y los directivos tenemos que decir, bueno, y reflexionar. A ver, ¿por qué existimos 170 años y otros no? Primero eso. Ahí está. La clave, yo hace poco, en los últimos años, he estudiado mucho a un autor, Simón, como quieran decirle, Sinek, que habla de lo importante es el porqué, el juego infinito. El juego infinito es cuando uno compite contra sí mismo por ser cada vez mejor y no se dedica a competir solo contra otro porque ganó el partido contra otro y después ¿qué hace? Y entonces he visto que un poco, si analizamos la historia desde ese momento en adelante, que tuvo muchas crisis muchas veces, lo que hemos visto es que la razón de ser, el porqué, se ha mantenido a lo largo de los 170 años. Con alguna desviación más o menos que siempre hay, pero la esencia de la solidaridad mutual en la prestación de la asistencia al socio. Que el centro es el paciente que es socio y dueño a la vez. La organización democrática, que hay elecciones antes cada 3 años, ahora cada 5 y que eso renueva y eso ratifica, cambia, opone las demás autoridades, pero sobre todo el sentido de la solidaridad mutual, que antes podía ser solidaridad intergeneracional, que después tiene que ver con la humanización de la atención en medicina, tener como centro el paciente y no como centro la necesidad de tener que dar dividendos para accionistas, por ejemplo. Ahí está la razón de ser y creo que eso ha permitido una continuidad a lo largo de la historia y no desviarnos mucho de ese porqué. Sinek dice en ese libro que después que el fundador se muere en muchas empresas se empieza a desviar el porqué y se complica. Y bueno, a ver, y a veces nosotros reflexionamos y decimos, a ver, nos estamos apartando un poco. El porqué nuestro era ser una institución mutual, que no es ser una mera empresa de salud. Solo empresa de salud. Si empresa de salud es solo empresa, esto es un poco más. Y ahí viene ese concepto también de la familia de la española, que lo ha acuñado nuestro anterior presidente, Gerardo García. Y la familia española es el núcleo duro, ese que lo mantiene a lo largo de la historia, que podemos decir que el último núcleo duro son los inmigrantes que vinieron hace 50, 60 años, los que hoy tienen 80. Esos inmigrantes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hacen un núcleo que dentro de los 190.000 socios son más de 60.000. Y ese núcleo duro obliga a mantener la tradición en todo sentido. Es decir, no es la tradición
La tradición es un elemento clave en la española. Y la tradición en el sentido casi teológico. Aprovecho que en la casa que estamos, hay un estudio interesante, muy viejo, de la década del 80, las discusiones cuando tenían con Lefebvre, sobre si la misa era en latín o no, que eso violaba la tradición, de Karl Rahner, uno de los principales teólogos de la Iglesia Católica. Dice, está la tradición con mayúscula y la tradición con minúscula. Tradición con T mayúscula es lo que es importante. Y la tradición importante, tradición viene del latín, es tradere, es la entrega, es lo que una generación le entrega a la otra, lo que la otra recibe y la adapta al tiempo. Entonces, la esencia, el secreto de perdurar está en la tradición, que es mantener los principios esenciales y adaptarnos en cada momento a los elementos cambiantes, políticos, sociales, económicos, tecnológicos, científicos. Que el siglo XX hizo pasar por todos Por los todo. avatares. Es decir, yo digo, la española existe, salvo el gobierno de Rivera Oribe. Y la Guerra Grande ha estado en todos los demás gobiernos. El Ministerio de Salud Pública se funda en la década del 30, durante el gobierno de Terra. 30 o 33 se funda el Ministerio de Salud Pública. Cuando se funda, nosotros ya teníamos 80 años. 80 años. Y hemos vivido a través de los más diversos sistemas, entre comillas, de salud que han habido en Uruguay y con los más diversos modalidades de atención. Y formas de gobierno. Ahora, Julio, siempre hay un punto de quiebre. ¿Cuál es el gran punto de quiebre que lanza la española definitivamente en el siglo XX? Bueno, yo creo que hay distintas continuidades, pero si yo lo miro, puedo poner como mojones en el siglo XX, si estudiamos la historia, 1926 se inaugura el sanatorio en Boulevard y Palmar. Se cumple en el 24. Va a cumplir 100 años. Sí, se cumple en el 24, en el 26 se inaugura, y el de Boulevard y Palmar de hoy es una reforma del sanatorio aquel. Hasta hace un tiempo había algunas paredes iguales. Lo compraron sin plata y en un momento que no lo podían pagar, y los españoles más acaudalados adelantaron 10 años de cuota para pagar el sanatorio. Los socios más acaudalados adelantaron 10 años de cuota. El sanatorio fue un mojón importante, porque hasta ese momento internábamos en el Hospital Español o en algún otro lado. 1926. Después creo que un momento muy importante es la presidencia de don Enrique Cabal. Década del 60. Que le da el nombre al sanatorio. Le da el nombre al sanatorio. Las elecciones en la española era una disputa entre monárquicos y republicanos. O entre republicanos y franquistas, casi que desde la fundación. Aunque teníamos un tinte más republicano que monárquico, pero era muy, muy grande la lucha, tanto que cuando los monárquicos ganaban una elección, echaban a los empleados que habían tomado los republicanos. Lógico de entender también esa. En la década del disputa. 60 viene este señor Enrique Cabal. Enrique Cabal era un guerrillero español de la República, con bastantes muertos en su haber. Muertos que compensaban todos los hermanos que le habían matado el Estado español. Cuando pierden los republicanos, termina la Guerra Civil Española, él huye a Francia, se viene a Uruguay, y ese republicano socialista español, guerrillero, que volaba puentes, francotirador, etcétera, se hace muy amigo de Luis Valle en Uruguay. Y en Uruguay se vuelve vallista. Él. Mira. Gana una elección de la Española, además él era asturiano, no era gallego, gana una elección de la Española y reconcilia a los monárquicos y a los republicanos, y nunca más se debatió en la Española el Un tema. logro político se acabó. excepcional. Claro. Se acabó el tema entre monárquico y republicano. Y se estableció una norma en el estatuto, que está vigente hasta el día de hoy, que es más o menos como la inamovilidad de los funcionarios públicos. Si no hay dos ejercicios con déficit, o en un ejercicio se pierde el 10% del padrón social, no se puede despedir al personal, salvo falta grave, sumario previo, 9 votos conforme del Consejo Directivo y todavía derecho de apelación ante la Asamblea Representativa. Esto fue para evitar las persecuciones políticas. Un sistema de seguridad. muy importante. Así que esa reconciliación que hace entre republicanos y monárquicos hace que la española se lance y que en la década del 60 y 70 Cabal domina el escenario y empieza a traer los mejores médicos a la española. Y empiezan los adelantos tecnológicos. Arranca el CTI, después va a arrancar la cirugía cardíaca. Y ahí, entre el 68 y el 80, se empieza
a profesionalizar el gerenciamiento, que antes era muy tipo comisión de club de amigos, como era Político, habitual, digamos, ¿no? en esa época. Más político. Ahí toma relevancia primero Hércules Mazzucchelli como gerente general, compartiendo mucho el poder con los presidentes, especialmente Cabal, que era un tipo muy dominante. Y después, bueno, hay todo un periodo de Mazzucchelli y Magurno en conjunto, que eso decía que, bueno, que solo Esparta y la Española tenían un sistema de diarquía. Esparta es la única, no era monarquía, era diarquía porque tenía 2 reyes. Tenía un rey que dirigía el ejército en la guerra y el otro rey gobernaba la ciudad. Y acá la Española tenía una diarquía, tenía un gerente general, que era el hemisferio racional del cerebro, y un administrador general, que era el creativo y el gran músculo, que se complementaban y dirigieron la Española. Y ahí hubo un gran salto importante, podríamos decir a fines de la década del 90, en la que se hace el Sanatorio Nuevo, se empieza en el 90, lo estamos terminando, pero se empieza en esa época, empieza la alta tecnología, traemos el primer resonador, que lo trajimos en el 92, por ahí, el tomógrafo, y empezamos a destacarnos por la alta tecnología. Antes, en la década del 50, cuando cumplimos 100 años, abrimos las primeras policlínicas zonales, eran 4. Ahora tenemos como 14 en Montevideo, pero en aquel momento eran 4. Y en la década de los 80-90 tenemos ese gran despegue con la tecnología. Y en el modelo de salud de la época, que era un modelo hospitalocéntrico, nos destacamos por ser, bueno, el sanatorio más grande, la máxima tecnología. A veces aportándole un poco el porqué, pero manteniendo la esencia mutual al final, que es lo que permitió que eso siguiera. Y lo actual, podríamos decir que es la expansión territorial, estar Hoy en la Española más barrios. cuenta con 190. 197.000 socios, más o menos. Sí. Sí. 200, ¿no? Sí. Pero la expansión territorial, Bueno, eso tiene- eso es el actual momento de la española. Sí, eso tiene que ver un poco con el desafío de la reforma de la salud. Nosotros, como yo les decía recién, éramos el modelo hospitalocéntrico, centralizado, alta tecnología, alta especialización. Y viene la reforma de la salud y plantea la necesidad de la descentralización y poner el foco en el primer nivel de atención, las acciones de prevención, promoción, la atención primaria en salud. Entonces, bueno, cuando yo asumo, digo, bueno, vamos a hacer aplicar la reforma de la salud al estilo de la española. Y eso era, tenemos que mantener la tradición que nos ha caracterizado en los últimos 70 años, que era el sanatorio más grande, alta tecnología, alta especialización profesional, porque además por eso nos eligió la gente. A la cual no se podía renunciar porque Claro, era la forma. era la forma y era lo que la gente quería, por algo venía por eso. Pero también teníamos que complementar con lo otro. Entonces ahí largamos esto que tú defines como expansión territorial, comenzamos, en cuanto yo asumí, a multiplicar las policlínicas descentralizadas en Montevideo. De las 4 que se habían hecho en la década de... Las 4 se pone la piedra fundamental en 1953, cuando se cumplen 100 años de la fundación. Claro. Tienen la placa, todas tienen las placas, es la del Cerro, la que está en la Unión. No me puede traicionar la memoria. La del Cerro y la de la Unión son de esa época. La que teníamos en calle Consulado era de esa época, pero la pasamos al shopping. Y la otra, que es la primera está en Belvedere, en Vilar de Bo, esa es la número 1. Son de esa época. A mí me hacen acordar Jorge se va a acordar, el doctor, los centros de salud que habían cuando yo era chico. Es cierto. A mí me hace acordar la estructura al centro de salud que había en San José, al lado del hospital. Es verdad. Lo hizo el arquitecto que había hecho el sanatorio. Tienen 3 consultorios, porque no había muchas especialidades. Aire acondicionado centralizado, ya en aquella época. Ahora la estuvimos reciclando y ayornando, pero dejamos los bebederos que habían como reliquias y dejamos algunas de esas cosas. Pero era bien el estilo de los centros de salud de hace 60 años. Sí, claro. A los que yo me iba a vacunar en San José cuando era chico. Pero ahí lo multiplicamos. Tenemos unos 15 en Montevideo, tenemos 10 en el interior. En el interior abrimos alguna nueva, ahora en Montevideo estamos desde
estamos para abrir algunos ahora, estamos en Positos, Punta Gorda, los dos shopping que han sido un gran éxito. Bueno, justamente ayer hablamos con Henry. Qué visión lo de los shopping, porque además son lugares muy céntricos y aparte es una atención espectacular. E incluso decíamos, hasta da la sensación de que uno va a la mutualista paseando y no encontrarse con el médico. Yo le contaba ayer, mi hija nació en la Española, Claro. nació en la mutualista, obviamente, pero fue el único, fue su única vez. Después siempre se atendió en Punta Carretas. Claro. Para ella ir a la Española, Es ir como al una shopping. casa accesoria en el paseo. Imagínate esas cabezas que van creciendo pensando que es eso, ¿no? Simplemente, las encuestas ¿cómo de- cambia todo? Las encuestas de satisfacción indican una mayor Aparte satisfacción. estuvieron muy buenas, porque la de Nuevo Centro tuvimos en las dos inauguraciones. Claro. La primera y la ampliación, que es un lujo. Nuevo Centro, era la policlínica número 2. Era la que estaba en Consulado, casi General Flores. Claro. Que mucha gente del barrio se acuerda que se atendió en la policlínica número 2. La gente que vivía por el Cerrito, por todo eso, tenía la policlínica 2. La trasladamos primero al shopping, que era más chica, y ahora, bueno, hace 3 años, Espectacular. fue además a la primera que le pusimos el robot para la farmacia. Exactamente. La farmacia, sí. Y funciona sábado, funciona domingo, y da un alto índice de... La gente está muy satisfecha. Realmente en las últimas... Es hiper mega cómodo. Sí. Es algo Pero totalmente aparte, diferente. Por ejemplo, estuvimos en Colón. La de Colón es espectacular. Muy buena. La del Prado es una mansión. Las Torres fue una gran Bueno, inversión. en las torres fue que empezamos a cambiar el modelo, de pasar de pequeñas policlínicas muy básicas a tener unas clínicas o policlínicas con 30 especialidades y con otro tipo de atención. Y después de ahí, bueno, estamos en Punta Carreta y un nuevo centro. Abrimos Punta Gorda, abrimos acá enfrente a ANCAP, por el convenio que teníamos, abrimos otra. Es cierto, porque en el momento que la gente da en Sí. pasa a la española, ¿no? Lo otro que fue en Colón, la de Colón. Nunca Colón habíamos es estado en preciosa. Colón. Nunca habíamos estado en Colón. Abrimos en Colón y realmente está caminando Muy linda la de Colón. muy bien. aparte. Mantenemos las tradicionales antiguas y La costa. ahora abrimos la del centro, que abrimos realmente fue un éxito increíble. Está acá en la calle Colonia. Ah, en la Está calle Colonia. Está en Colonia y Ejido. Y Ejido. Ese paradigma que ha permitido que antes el 70% de las consultas eran en el sanatorio. Hoy el 60% de las consultas están en el descentralizado. Claro. El 70% de los medicamentos se entregan en la farmacia del descentralizado, porque cada policlínica tiene una farmacia. Todas tienen farmacia. Y eso permite descongestionar el estrés de la sede central. No es lo mismo que vayan 5.000 personas por día a consulta de que vayan 2.500 o 2.000. Desde lugar para estacionar, aunque ahora tenemos el parking, con un precio muy especial para los socios, ya ir a Boulevard de Palmar y todo el alrededor conseguir estacionamiento, y por más que uno multiplicara las policlínicas, el estrés sanatorial, el doctor no sabe cómo es. Y en la policlínica, la cercanía, llevar la atención médica donde la gente vive, donde está más cerca, donde, bueno, hay otra forma de atender, se atiende distinto del público, ha sido muy buena. Y en el interior, Pero aparte, perdóname, acá en Montevideo, por ejemplo, cuando se hizo la ampliación del Sendismo, Sí. que fue una gran cosa, También. la zona joven, zona joven, la policlínica de la el mujer, espacio mujer también, sí. La de cardiología nueva, en el primer piso del... la nueva del urgencia sanatorio. también. La nueva urgencia, una vez se mira la nueva urgencia y dice, ¿cómo lográbamos atender en urgencia vieja? Que hoy está para atender pediatría y a veces está completa atendiendo pediatría. Es verdad. Y antes de eso, la urgencia de pediatría tenía 3 boxes. Y ahora tiene lo que era la urgencia grande. Entonces, ¿cómo atendíamos hace 7 años en esta urgencia? Porque esto es nuevo. Claro. Y además, durante la pandemia, que ni siquiera pudimos hacer un acto de inauguración, ampliamos la emergencia. En el primer piso pusimos como 6 consultorios para ampliarla, y eso no hubo ni tiempo ni de inaugurarlo. Bueno, después está en el interior, sí, abrimos la nueva de Pinamar, la ampliación de Solimar, la nueva de Piriápolis, la nueva de Que son espectaculares, cualquiera, las dos, la de Punta del Este es la nueva de Punta del magnífica, Este. y la de Piriápolis es Abrimos impecable. en Atlántida está muy, muy buena. Hay un crecimiento de población muy grande Sí. ahí también. Y ahora estamos para abrir una en
la interbalnearia, a la altura de Camino de los Horneros. Para servir a los barrios privados también. Barrios privados y aledaños. Sí, Pero sí. se ha transformado en una nueva ciudad esa zona. Sí, es Lagomar, una nueva ciudad. Lagomar, Solimar, toda esa zona ahí también. Nosotros en Solimar, tenemos Solimar Sur, está, está en nuestra principal sede secundaria. Nosotros tenemos muchísimos. Nosotros en Canelones tenemos más de 40.000. Hace no mucho se inauguró Sauce también, ¿no? Se inauguró Sauce. Creo que es la única que no estuve. No estuviste en Sauce. Vamos a anotar acá. Muy Vamos a lejos, anotar muy acá lejos. a Muy ponerte la lejos. falta. Muy lejos. En Sauce tenemos un reclamo de los socios de Sauce. Unos 600 socios. O 700, más o menos. Y no teníamos nada, pero Sauce está cerca de todo, pero lejos de todo. Está a 15 minutos o 20 o media hora para ir a tener un médico, pero no tiene nada cerca. Y al final, bueno, después de recibir varias veces cartas de socios, decidimos inaugurar Sauce. Así que este año la inauguración fue Sauce y ahora vamos a abrir, entre abril y mayo, la sede, esta clínica, enfrente a la entrada de Camino de los Horneros, para tener una nueva realidad poblacional en la que, bueno, tenemos socios que viven ahí. Que fue un impacto de los últimos 10 años. Una cosa ¿no? muy importante, Julio, que lo vimos con el intendente Orsi, con Sebastián Bauzá, el año anterior lo habíamos visto con Silvia Pérez, cómo dentro de los festejos de la Española se ha impuesto el deporte como una forma de salud. Sí. Y aquello que se decía, que por cada peso que se invierte en deporte, se ahorran 4 en salud. Ese fue un invento de nuestro presidente, del actual presidente y del actual subgerente general, el doctor, es decir, Fernando García, el presidente, y el doctor Alfredo Torres, subgerente general, que empezaron con el ciclismo. Empezaron a hacer ciclismo amateur y hacer los grupos de ciclismo y empezaron medio en broma, en serio, a armar salidas, hicieron las primeras camisetas con el logo de la Española. Arrancó el ciclismo, después arrancaron los corredores, un grupo de tai chi que tenemos en el Parque Valle, un grupo de adultos mayores que hacen gimnasia en el Club Tuyutí por familia, y ahora parte de estas actividades, el tai chi y algo de los corredores y ciclismo, estamos haciendo en la costa, en la ciudad de la costa, en el Colegio Leteia. Empezamos eso este año y empezó la actividad y dice, vamos a hacer un gran fondo. Hicieron el primer gran fondo, 1.500, ya el último fueron 4.000 y pico. Después vino la maratón. Y Una carrera ciclista completa. Claro, y este año son dos carreras. Comenzamos los festejos de los 170 años con el Aníbar Fondo, que fue la carrera ciclista del otro día. Hasta Soca incluso, ¿no? Sí, que era recorriendo parte de las policlínicas que tenemos en Canelones. En septiembre va a haber el gran fondo, en el mes de la Española. En mayo tenemos la maratón. Bueno, y el antecedente de esto justamente los tradicionales maratones, media maratón y caminatas. Sí. Esa se va a hacer en mayo. Y en septiembre se hace otro gran fondo. Y va a haber alguna serie más de festejos. Va a haber una romería muy grande para todos los funcionarios y familiares. Va a haber un evento en el Sodre. Y va a haber algunas conferencias y algunas otras cosas más interesantes durante el festejo. Y la otra característica, digamos, de este tiempo es la necesidad de mantener la actualización permanente del sanatorio. Es decir, este año vamos a estar incorporando un nuevo tomógrafo. Nosotros tenemos un tomógrafo que es el más moderno hasta ahora, era uno de 128 cortes, está viniendo uno de 160. Y estamos incorporando un equipo de resonancia magnética de 3 Tesla. El actual es de 1,5 Tesla. 3 Tesla solo tiene el CUDIN en Uruguay. Es el único de 3 Tesla que hay. Y otra cosa muy importante que estuvimos también en la inauguración es la ampliación de las salas blancas para cirugías de cadera y rodillas. Ahí está, exactamente. Ahí inauguramos un 6º piso que está maravilloso. Inauguramos el 6º piso y este año prevemos inaugurar las salas blancas nuevas, que van a ser 2, con lo cual va a permitir bajar la lista de espera de rodillas. Y así que en tecnología este año se va a incorporar un equipo un tomógrafo de 160 cortes. El año pasado cambiamos somos la única institución que tiene 2 tomógrafos. Tenemos uno de 128 y uno de 64. El 64 sustituyó uno de 16 cortes que tenía como 20 años el año pasado. Este año incorporamos el de 60 cortes, que permite una cantidad de estudios mayores y además da menos radiación al paciente. Y vamos a estar incorporando un segundo equipo de resonancia magnética.
En realidad tenemos dos, pero tenemos uno que es nuestro, que está en el Banco de Seguro del Estado, que lo usamos part-time. Pero vamos a incorporar uno de 3 Tesla que permite una cantidad de estudios más y además más rápido en los estudios. Va a ser la incorporación tecnológica. Así como en la década del 90 trajimos el primer equipo de resonancia magnética, en aquel momento tenía 2.5 Tesla. Era el magneto más potente de América, esa era la publicidad de La Española. Ahora estamos trayendo uno de 3 Tesla, que solo el Cubín lo tiene. Va a permitir realizar algunos estudios más que no, por ejemplo, una resonancia prostática sin bobina se puede hacer. Y nos permite hacer mucho más rápido. Y la inauguración de las salas blancas van a ser los eventos de inauguración en el sanatorio durante este año, más la clínica en Interbanera Natural de los Horneros. Julio, vos enumerabas a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, las necesidades de la gente. La gente lo que iba pidiendo en su momento, la gente pedía tecnología. En otro momento, la gente pide otras cosas. Hoy, en estos 170 años, ¿qué crees que busca el socio? ¿Cuál es la real necesidad del socio hoy? Acá hay algo que hoy, la pandemia cambió muchas cosas. Nosotros, cuando afrontamos la pandemia, dije, bueno, es la segunda que tenemos. En 1857 tenemos 4 años y vino la fiebre amarilla. Y se nos murieron algunos médicos, como Teodoro Villardegó, que era médico nuestro. La pandemia cambió muchas cosas. Hoy la gente quiere mantener la alta tecnología. La gente quiere acceso rápido. La gente está consultando más. Ahora todavía se está estudiando el fenómeno. Si la mayor cantidad de consultas, que es muy superior a la prepandemia, si es una demanda, en parte es una demanda reprimida por el tiempo que la gente no pudo consultar. Los enfermos crónicos no se pudieron controlar mucho porque no podían ir a atenderse. Claro. Y eso complicó un poco. Y por otro lado nos parece que la gente también vio que el que estaba más saludable enfrentaba mejor al COVID. Entonces hay más consulta precoz, hay mayor seguimiento. Entonces la gente quiere mucho acceso, quiere también un trato humano. Es muy importante el tema del trato, porque acá se va a venir la inteligencia artificial que va a sustituir al médico en muchos diagnósticos. Lo hablábamos hoy temprano. Hace un ratito estábamos hablando de la nueva medicina. Cuando lo hablamos con los médicos, ¿pero en qué no lo va a sustituir? En la explicación al paciente. El médico va a poner más énfasis en la parte humana cuando hable con el paciente, en explicarle. Es decir, va a venir, ya hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de inteligencia artificial que predice si la persona va o no a tener retinopatía diabética. Yo fui diabético, me lo hice y la inteligencia artificial me dijo, usted no va a tener retinopatía diabética. A otro le dice, usted va a tener, y el médico, bueno, le tiene que dar la prevención, explicarle. Si va a haber un sesgo mucho más humano en que el médico va a tener que interpretar eso y trasladar. Es decir, antes el médico hace 30 años no tenía tomógrafo. No. Entonces miraba la placa y tocaba un poco y decía, ahora el tomógrafo lo ayuda. El tomógrafo le dice, tiene tal cosa. No, ahorré, tengo mayor precisión, pero tengo que explicarle bien. Entonces la gente quiere ese trato humano de parte del equipo y quiere también algo que nosotros lo veníamos trabajando con el tema de la convergencia asistencial, que es el tema de la no fragmentación de la asistencia. Es decir, una continuidad, que haya continuidad entre la policlínica y el sanatorio. Que si me atiendo en la sede de Punta del Este o en la sede de Canelones y vengo a Montevideo, vean la historia clínica. O que el de Canelones pueda ver la resonancia. Entonces, ahí hubo un gran salto, que es la historia clínica electrónica. Claro, antes estaban los viejos archivos donde había que irse, treparse una escalera y ir a buscar. La historia clínica electrónica cambió la asistencia y la mejoró muchísimo. Algo que a veces no se ve, pero por ejemplo, encuestas nuestras de los socios. Al 25% de las consultas no llegaban a las historias clínicas porque no las encontraban, porque se perdían. Una cuarta parte de las consultas eran sin historia clínica. Hoy es toda con historia clínica y toda completa, porque el médico puede ver la imagen, puede ver la resonancia, puede ver la placa, ver laboratorio, pero es más, al estar integrada esa continuidad asistencial, van a domicilio con la tablet y ven toda la historia. Entonces, ¿cómo facilita la labor de la emergencia móvil? Totalmente. Entonces, por eso, la emergencia móvil tiene
nuestra emergencia móvil, Española Móvil, tiene en las tablets integrada la historia clínica. Entonces, cuando van yendo a ver el paciente, ya van viendo la historia. Ya ven que tienen. Y esa historia, además, ¿qué permite? Permite que el médico del sanatorio, si hay una internación o lo trae en la emergencia, ve la consulta de la emergencia móvil, que si no, podía verse o no verse, si la guardaban en la carpeta o no la guardaban. Y tiene la receta electrónica. Le indica, toda la prescripción electrónica, le hace la indicación y se dispara directo a la farmacia. No hay problema con la letra del médico. No hay error de dispensación por la letra del médico. Interpretación. Que a veces pasaba. Claro. Se puede pedir por teléfono el medicamento porque ya se sabe que hay indicado, entonces tenemos la medicación a domicilio, está permitida, la podemos hacer fácil por eso. O indican la placa, o indican el laboratorio. La historia clínica electrónica, la tecnología de información aplicada con el paciente como centro, permitió la convergencia asistencial. Que es decir, bueno, la emergencia móvil, Española Móvil, sanatorio, policlínica, el servicio mismo, el servicio acompañante, familia en nuestro caso. Ahí está, es parte del trípode, fundamental. Todo el trípode, porque nosotros decíamos, a ver, hay un viejo dicho jurídico, quien puede lo más, puede lo menos. Si hacemos ¿ponemos o no ponemos un servicio acompañante? Yo decía, bueno, a ver, si hacemos la prestación central, que es la atención a la salud, podemos hacer la prestación complementaria. Entrenemos la gente, armémoslo. A ver, en el sanatorio está permitido que si está afiliado a otro, entra sin problema y no ponemos ninguna traba, pero le damos todo un continuo asistencial y ahí cambiamos un paradigma que no había en los servicios de acompañante en Uruguay hasta que introdujimos el nuestro. Antes había que pedirlo con 24 horas de anticipación. Nosotros, en nuestra concepción, no existe eso. Porque cuando el paciente va al sanatorio tiene que estar todo. Nos llamamos a la enfermería cuando llega el paciente. Claro. Entonces dijimos, bueno, los acompañantes están de retén en el sanatorio esperando que lleguen los pacientes. Bueno, le cambiamos a la industria de los servicios acompañantes esa forma de atención. Sí, yo recuerdo que una vez tú dices, no, pero hay que pedirlo con 24 horas de anticipación. Y yo, ¿cómo sé si hago un infarto que lo voy a hacer? Entonces, nuestro arranca desde la emergencia, se puede pedir. Y le cambiamos el paradigma a todos, tuvieron que adecuarse todos. Y eso tiene que ver mucho con esto de la convergencia asistencial. ¿Qué fue? Primero empezamos creando grupos de empresas. Está Grenca también dentro del grupo, que le estamos enviando a absorción, que tiene 30.000 afiliados. Su emergencia en Pando. Que tiene muy lindas policlínicas también. Recuerdo lo que ustedes inauguraron en Playa Pascual, por ejemplo. Tiene Playa Pascual muy linda, tiene una muy linda. Manga también. Piedras Blancas. Está muy linda la Piedras Blancas. Y además en el sanatorio de Grenca hicimos algo muy importante, que no pudimos ni cortar la cinta porque fue en el medio de la pandemia. Transformamos el viejo bloque quirúrgico de Grenca en un centro de cirugía mayor ambulatoria. Entonces sacamos del bloque central cirugía plástica, cataratas, todo el tema de los bloqueos de terapia del dolor, todo eso se hace en un centro aparte en el que hay 3 salas dedicadas exclusivamente a la cirugía mayor ambulatoria. Y entonces, bueno, esa tecnología de la información nos permitió cambiar el paradigma. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos el mejor y más completo sistema de historia clínica en el país. Y les cuento algo que mucha gente no sabe, porque no lo hemos publicitado mucho. Lo vamos a empezar a publicitar más a mitad de año, pero yo dije, no, me dicen, no podés decir eso, me dijeron. Se acabó el misterio con la historia clínica. ¿No era medio misterioso el tema de la historia clínica? Yo me acuerdo que hace 15 años había abogados que sostenían que el paciente no podía ver la historia clínica. El Código de Ética Médica de Cuba dice que el paciente no debe ver la historia clínica porque puede malentenderlo. Tengo el libro, me lo compré cuando estuve. Malinterpretarlo. Malinterpretarlo. Sí, claro. Nuestra ley dice la historia clínica del paciente. En realidad es un tema un poco más complejo que lo que dice la ley, porque es del paciente, es del médico que le puso propiedad intelectual, el soporte lo tiene la institución, pero el paciente tiene derecho irrestricto a la historia clínica, porque son sus datos, su información. Es el dueño de su historia. Y en eso está correcta la ley. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se acaba el misterio? Entrando los que tienen el usuario registrado en nuestro portal o en nuestra app, tienen el acceso a la historia clínica electrónica desde la computadora, desde el teléfono. Se ve todo. Sencillo. Y se acabó el misterio. Los médicos a veces tienen que aplicarse un poquito en lo que escriben, porque a veces escriben algunas cosas
que los pacientes... El lo médico ven. tampoco tiene una formación de redacción de las cosas y complica muchas veces. Claro. Ahora ya están aprendiendo, entendiendo Claro, un ahí poco estamos mejor hablando de también, eso, ¿no? que hay toda una generación que está en trance, Claro. a una forma distinta El de médico atención. tiene que escribir en lenguaje técnico, porque Claro. es la forma que sea preciso. Pero hay conceptos antiguos de la medicina que hoy están superados. Hoy estamos en la era de los derechos del paciente. Sí. Que una mutualista nunca se debe haber discutido, porque si los socios son los dueños, pero estamos en la época de los derechos. Hace 20, vamos a no buscar el matiz en el medio del tiempo, pero hace 30 años estábamos en la época del paternalismo médico. Es verdad. El médico daba la orden. Usted tiene que hacer tal cosa porque yo le doy la orden, usted lo tiene que hacer. Ahora estamos en la época de los derechos, que es la época de la autonomía del paciente. El médico aconseja y yo resuelvo si lo quiero hacer o no. Y con un paciente que ya viene Eso también googleado, nos fue ¿no? dando mucho la aparición de técnicas invasivas. También. Porque nadie duda que una apendicitis hay que operarla. Pero si yo no me quiero hacer un cateterismo, el riesgo lo corro yo, pero tengo derecho a no hacérmelo. Tengo derecho a no hacérmelo. Claro. Esa es la autonomía del paciente. Tiene que haber un consentimiento informado. Hay que informarle bien y el paciente luego resuelve. Salvo los casos de urgencia y emergencia, tal cual está previsto en la, Claro, bueno, hay en la temas ley. que son sí o sí. Pero el lenguaje, a veces yo cuando lo veo me enojo. Todavía alguno lo escribe a veces. Si el paciente es medio complicado y demandante, hay alguno que pone... No colabora. No, no colabora. Dicen paciente querellante. Yo cuando veo eso, la verdad que me enojo bastante y lo llamo. Eso es de la época del paternalismo. No es paciente querellante, es un paciente que ejerce su autonomía y se queja porque quiere y discute y es el dueño de su salud. Porque al fin y al cabo es un derecho de cada uno y cada uno tiene el derecho a la autonomía. Pero estamos viviendo un momento complicado porque una persona común que no estudió medicina, no probó ni una materia, digamos, una persona que se dedica a otra cosa, muchas veces llega a la consulta después de haber leído en Google una página capaz que no bueno, tiene ese es un gravísimo ninguna problema. certificación y después te quiere discutir, o sea, le quiere discutir ¿Qué al médico. tan cierta es la información que yo recojo a través de una lectura Claro. y hasta qué punto estoy capacitado para interpretarlo? Es Claro. un tema que, a ver, ese es uno de los temas que es álgido y que además cada vez va a ir aumentando. Si uno sabe cuáles son fuentes de información buena y cuáles no, sabe cómo bucear en Internet para buscar información. Yo a veces lo hago también. Y a veces, Todos lo hacemos. y, no hay y a, vuelta. y a veces le he discutido a los médicos Me imagino que sobre pancreatitis leíste. sobre el efecto de hiperamilasemia por una litiasis parotídea. Encontré material y les expliqué. Mirá vos. Un caso de laboratorio, rarísimo, pero bueno, pero estaba en internet. Yo decía, como era yo, no me dijeron, no fueron a ver, sino. Pero en realidad, eso a veces causa un problema porque hay. En internet hay de todo. Hay fuentes buenas y fuentes malas. Como todo. De medicina, de derecho, de fútbol, de ajedrez y de cocina. Y además, como las cuestiones evolucionan, capaz que uno lee un artículo de hace 10 años en internet y eso está superado. Yo creo que el médico no tiene que enojarse cuando el paciente dice lo leí y lo discutí. También a veces lo lee y la gente se asusta de más y entonces todos son enfermedades tremendas. Está dentro del derecho a la información de la persona y está dentro del rol que tiene que tener el médico, decirle, bueno, explicarle bien y antes capaz que uno era más lento y lo buscaba en alguna revista o en alguna enciclopedia. Ahora, ¿Para claro, qué la importancia inmediatez tiene es ahí, importante. Julio, el creer en el médico? Y claro. Yo siempre les digo, ustedes crean en el médico que los asiste. Si ustedes creen en él, no van a precisar muchas cosas. No porque sea el patrón de la época paternalista, pero no para contradecir todo lo que el médico diga. Ahí es esencial el tema de la confianza. Es decir, cuando se arma un lío, cuando viene un reclamo, cuando viene un expediente, es porque falló la relación médico-paciente. Total. Si la relación anda bien, no viene un reclamo, no viene un expediente. Las cosas se van arreglando y se solucionan. Y si hubo un error, se arregla. Si hubo un problema. Cuando de repente va a haber, por temas pequeños, ya se arma un... acá pudo haber habido un problema en la relación médico-paciente.
del lado del paciente y del lado del médico. Puede ser de los dos lados, del lado del enfermero. También hay pacientes que a veces agreden al personal de salud. Esas cosas, Sí. esas cosas pasan. Son humanos todos, ¿no? Pero lo que dice Jorge, la confianza es un elemento esencial. Es fundamental. En esto es esencial. O sea que el otro día le decía a Jorge, cuando hacemos el PNT, le decimos de esta manera, la publicidad no tradicional que sale en la primera hora generalmente, ese nuevo latiguillo de los 170 años construyendo confianza. Y qué bueno que está. Nosotros eso lo discutimos mucho porque nosotros dijimos, hace unos 5 o 6 años hicimos una campaña que pusimos la excelencia. Y tapizamos Montevideo con carteles que decían la excelencia. Yo te los miré y le digo al equipo, estamos pusiendo mucho en la utopía de la excelencia. La excelencia hay que buscarla, pero hay algo más importante. No empezamos a estudiar la solidaridad y de repente dijimos, a ver, la confianza es un elemento clave. Por eso que decía Jorge, un elemento clave en la relación médico-paciente y en la relación del socio con la institución. Entonces dijimos, bueno, nosotros no podemos, al ser mutuales y al tener esa tradición que nos marca en los principios esenciales que implican la continuidad, no podemos hacer una publicidad que sea de mero marketing. Porque estaremos apartándonos de la esencia. Y al final no vamos a durar 170 años más si nos apartamos de la esencia. Entonces, bueno, construir la confianza es un elemento central de una mutualidad. Ahora, capaz que la gente que no está en una mutualidad, a veces de repente no lo entiende, pero una cosa es que la institución sea... A ver, todo es legítimo. Que sea una sociedad anónima comercial que se dedica a la salud, es legítimo. Por supuesto. Que haya accionistas que se lleven dividendo, es legítimo. Por supuesto. Que haya un grupo de médicos que sea cooperativista o corporacionista, también es legítimo. Y que son los que dirigen y toman sus decisiones. Ahora, en la que somos mutualistas, que también es legítimo, es los dueños son los socios. La razón de ser son los socios que son dueños y pacientes a la vez. Y que deciden en las asambleas y que votan. Y no podemos tener otro elemento que no sea satisfacer a los socios. Y entonces llegamos a la conclusión, bueno, el tema de los principios mutuales, la solidaridad, la confianza es un elemento fundamental dentro de la solidaridad. Entonces, bueno, a ver, tenemos que poner y tratar de trabajar en eso. Por supuesto, son cosas que se van construyendo. Por eso la palabra construir. Y son 170 y precisaremos 170 más y habrá que seguirlo porque somos humanos y todos tenemos fallas. Claro. De un lado y del otro, pero el tema es tratar de ir hacia eso. La perfección es muy difícil. Entre las muchas cosas que hablamos, también dejamos de lado una que tuvimos en la inauguración, creo que fue antes de la pandemia, la tecnologización del laboratorio, Bueno, que permite los resultados en instantes. Y evitar los errores. Claro, nuestro laboratorio de bioquímica, el nuevo que pusimos, que es de Abbott, el actual, está totalmente robotizado. Y eso permite una rapidez muy grande en los estudios, permite la ausencia de errores y permite también que el resultado va directo a la historia clínica. Y acá, nosotros, aparte de ese laboratorio, tenemos otro laboratorio que es el de técnicas especiales. Que es un laboratorio que les voy a decir, por temas de costo estábamos dudando si lo manteníamos o lo cerrábamos y lo tercerizábamos. Que era el laboratorio de biología molecular. Estábamos estudiando eso, porque no tenía un suficiente volumen y eran medio a pérdida. Y cuando vino la pandemia, tener un laboratorio de biología molecular propio nos salvó la vida. Mira. Porque entonces nosotros hacíamos los test. Bueno, y terminamos poniéndole 3 robots y un laboratorio que trabajaba un turno terminó trabajando 24 horas, haciendo hasta 5.000 test por día. Y fue fundamental porque en el momento más complicado de la pandemia, llegamos a tener 5.000 pacientes en seguimiento domiciliario con COVID y 170 internados. Algo inédito que no conocíamos. No. Además fue explotando. Es decir, teníamos 200 y nos fuimos a 5.000. Y hubo que contratar 250 médicos en 2 días. Recuerdo que una de mis hijas, la que es médica, me consiguió como 50 compañeros de generación en una noche. Era lo que se estaban recibiendo ahí. Digo, Lu, empezá con los grupos de WhatsApp y de compañeros. Tomamos
150, 200 médicos en una semana, 200 y pico practicantes, porque había que ir a domicilio y llegamos a tener en el momento pico 5.000 pacientes que le hacíamos el seguimiento telefónico, todavía está la Corona Line, y otros íbamos a domicilio, los más complicados, los más añosos. Ahí vimos que uno de los principales problemas era cuando desaturaban, doctor. Y entonces, y si bajaba mucho la saturación, me dicen los médicos, después no se levanta esto. Claro. Y un día dijimos, bueno, vamos a comprar saturómetro y le damos a todos los pacientes saturómetro. Acabamos con todos los saturómetros que había en plaza. Compramos 4.000 saturómetros en un día. Y cada paciente que estaba en seguimiento le daba un saturómetro. Con todas las instrucciones. Si le baja de tanto, llame a Española Móvil. Perfecto. Y listo. Fue una gran solución. Y fue una gran solución. Y con el miedo que había, el paciente estaba más Claro. tranquilo. Y después, de no recibir después visitas, empezamos a ver que estaba el tema del seguimiento de los diabéticos, estaba el tema del seguimiento de las embarazadas, de los pacientes con problemas cardiológicos. Entonces, a todo el equipo de seguimiento COVID le agregamos especialistas de respaldo. Y a ver, tuvimos casos de embarazadas que no querían. Hay un caso famoso de una embarazada que no quería internarse y la doctora Mariana Pastoriza, que era todavía la jefa del sistema COVID, porque todavía funciona con muy pocos pacientes, pero aún funciona, unos días más, pero poco más. Habló 45 minutos por teléfono con la paciente y Max al final terminó hablando como madre joven y se internó. A los 45 minutos desaturó y marcharon para la cesárea. Están todos felices. Y fueron de esas anécdotas de las cosas que pasaron durante la pandemia. Un paciente conocido que uno mandó a ver, vayan a verlo y no se quiere internar. No, está bien, que se vaya para la casa. Vamos a dejarlo por las dudas y en medio estaba en el CTI. Y sí. Sí, nosotros íbamos a tener 107 camas de CTI armamos. Teníamos, CTI adultos nuestro era 23 camas, 23, 24 camas. Fuimos comprando durante la pandemia equipamiento y llegamos a tener 107 y lo más que usamos fue 75. Siempre nos quedaron unas 30 de respaldo. Julio, para cerrar Bueno, hoy... muchas gracias. Nos están confirmando el funcionario oyente. Sí. No tuvo nada mejor a la media hora que ver la entrevista. Está bien. Está saliendo perfecta por YouTube. ¿eh? Yo muy te bien. te Gracias, preguntaría, Víctor, por te preguntaría notificarme. para cerrar, ¿qué experiencia, cuál es la experiencia tras la pandemia? Porque estamos cerrando los 3 años ahora, ¿no? Ayer, antes de ayer. Sí. La Organización Mundial de la Salud, que han dado mucho más en la herradura que en el clavo, está diciendo que este año se cierra el tema de la pandemia. Pero después de estos 3 años, ¿cuál fue la enseñanza? Por ahí va. ¿Cuál fue la enseñanza y cuáles fueron los cambios que debieron afrontar, los cambios reales que debieron afrontar como mutualismo? Yo creo que desde el punto de vista existencial de todos, nos bajaron del pedestal la pandemia, es decir, Claro, sí. la ciencia estaba superando todo y apareció un bicho que nos superó todo. Que pudo más que nosotros. El problema del personal de la salud es que esta vez enfrentaba un virus que no tenía medicamento para defenderse, no era una infección cualquiera que se ponía en el equipo y todo lo demás. Esta vez era un enemigo mortal para el personal de la salud. Yo creo que hubo una gran solidaridad en la gente. El personal de la salud, podemos decir el 99%, trabajó de forma excepcional. Creo que el país logró acomodarse rápidamente a esa asistencia. Yo creo que ahí el sistema de salud uruguayo viene desde el siglo XIX con 3 patas. La pata mutual, que nace con nosotros, la pata de los seguros privados, que nace con el Hospital Británico, que se funda 6 años después, y la pata pública, que era el Hospital Maciel, que viene del siglo XIX también. Y eso fue evolucionando, y ese sistema tiene una gran tradición en Uruguay, y ese sistema lo aguantó como en ningún otro lugar del mundo. Y creo que desde el punto de vista existencial nos dijo, bueno, ustedes no son tan crack, ni tan capos, ni tan omnipotentes. Los agarró este bicho y ahora pongan toda la plata del mundo y todavía van a demorar un tiempo en tener las vacunas. Creo que eso nos dio un baño de humildad a los seres humanos, en términos generales, importante, porque hasta ahora
A ver, si uno lee el libro de Harari, sacado unos meses antes, hablaba de los desafíos del siglo XXI, el desafío de la salud, es que la ciencia va a vender años de vida. Y el gran reto es la igualdad en la salud, porque el que tiene plata va a comprar paquetes de año, pero con el COVID no comprabas paquetes ni de semana. Entonces creo que nos dio un baño de humildad importante, ubicándonos, a ver, esta es la finitud del ser humano, y aparece una bacteria cualquiera o un virus y no somos tan omnipotentes y todo el esquema no da una garantía. Pero a su vez creo que el punto solidario de la gente y del personal de salud, es decir, cuando la gente aplaudía al personal de la salud, cuando la gente no iba porque sabía que no... Se armó el sistema de consultas telefónicas y lo aguantó, cuando hubo que postergar cosas. Y la gente trabajó muy bien. La política de la libertad responsable funcionó en nuestro país. Eso en nuestro país fue importante. Es decir, fue una apuesta arriesgada que de repente en otro país no se puede hacer. Tal vez entonces la Pero clave muy bien. está en todo lo que contaste al principio de la tradición y el respeto a todos estos años de tradición. Y esa tradición uruguaya, distinto, a ver, una medida de Oriente, con la tradición de Oriente no se puede aplicar acá. Claro. Porque no tenemos la disciplina de la gente de Oriente. Totalmente. Y en un país con importante cultura cívica, con importante educación, la apuesta a la libertad responsable dio un muy buen resultado. Porque, a ver, el manejo político fue bueno también. Fue bueno. Es decir, a ver, sin decretar una cuarentena, los primeros días no volaba una mosca por la calle. No. La verdad que Henry, ha sido un reiterado placer de charlar con Julio. Y bueno, antes de la fecha aniversario, espero que nos visite de nuevo. Haremos otra visita antes de septiembre. Y festejaremos juntos. Y hablaremos de otras cosas también. Hoy fue un poco más de la historia y un poco del presente también. Sí. Pero en otro momento hablaremos de otros temas. Me gustaría hablar de Julia Martínez también. Sí. Que creo que es un hombre muy joven que todavía tiene mucho para darle al español. Yo sé por qué se lo digo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme y recibirme. Y yo tengo que agradecer especialmente a la gente de Ortopedia Uruguaya que ha cedido hoy el espacio de nuestro comentario para que pudiéramos extendernos. Simplemente le voy a recordar el 0800-8513, que es el teléfono gratuito de contacto, y nuestras 4 casas en 8 de octubre y Presidente Berro, en la calle Eduardo Raíz, detrás del Club Olimpia en Colón, en Pilar Cabrera 576 en Las Piedras, y la de La Blanqueada en Francisco Simón y Luis Alberto Herrera. Nuestro saludo a Gigliola, su directora. En un ratito vamos a estar conversando con Leonel Chávez, director de Farmeco. Fabián Mesano, y también viene Fabián. O sea, tenemos muchas visitas en la tarde de hoy. Sí. Por suerte tenemos una super tarde aquí en Oriental y podemos recibir a todos. Hacemos las noticias de esta hora. Muchas gracias, doctor Julio Martínez, gerente general de La Española.